Buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy en el capítulo número 40 de Neurofisio Club, la sección dentro del Club Neuroconciencia de la Fundación AISE. Hoy la verdad es que tenemos un programa bastante especial, más que aparte de que el número que sea un poquillo redondo y que va a ser pues prácticamente, salvo el episodio que hemos grabado un poco todas las profesionales juntos, pues te va a ser como la despedida de esta segunda temporada, que la verdad es que ha sido muy larga, hemos tenido muchísimos capítulos y hemos hablado de muchos temas de la sección de neurofisioterapia. Y bueno, pues igual que en la primera temporada, pues tuvimos como un programa un poco más especial en el que invitamos a profesionales, familias y estuvimos hablando de enfermedades raras. Hoy la verdad es que hemos tenido el lujo de poder contar con Rodrigo Castillejo, ¿vale? Que es ahora os lo presentamos, pero un profesional que sobre todo lo que está formado es en sistema vestibular. De hecho, ahora aquí fuera de cámara lo estábamos hablando, tanto Yolanda como yo, y ella se formó con él y yo me he estado medio formando, pero completar un poquillo más esa formación también con él a recomendación de Yolanda. Así que bueno, tenemos la verdad que un tema un poco interesante hoy y a ver cómo va. Si os parece, pues voy a saludar primero a Yolanda porque la tengo aquí cerca en la habitación de al lado, aunque estemos separados. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo va la semana y cómo ha ido el día? Yo creo que el día de hoy lo vamos a echar intenso, porque para todo el mundo son ahora mismo las 3 de la tarde, estamos los tres después de haber trabajado, así que va a ser hoy un día intenso. Esperemos no estar muy espeso durante el capítulo. ¿Qué tal, Yolanda? Hola Manuel, pues mira, muy bien, aquí pues rematando el día y aprendiendo un montón, pues igual que os digo muchas veces, la semana de aprender mucho. De hecho hoy pues hemos tenido pacientes nuevos y aprendiendo, así que una semana intensa antes de vacaciones, pero guay siempre la clínica. Estamos todos con ganas ya de vacaciones. Yo personalmente me voy este viernes, estoy ya deseando, estoy contando los días, pero bueno, había que grabar este último capítulo, había que intentar darle un poco de formato y también ahora que todo el mundo tenga pues como varios capítulos nuevos, que ahora en verano vienen muchos desplazamientos, hay mucha gente que le gusta ir con el podcast puesto en el coche. Pues nada, Rodrigo, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Segundo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estas horas. Y nada, a nosotros siempre que viene alguien nuevo al podcast nos gusta que se presente él. Nosotros normalmente somos más de que de la gente se presente, que cuente un poquillo quién es, a qué se dedica. Yo ya te conozco pues, por eso, tanto por todas las redes sociales que tienes, por la formación que das en vestibular y porque en la formación también me has comentado dónde trabajaste, pero bueno, a nosotros nos gusta que cada uno se presente y tenga eso, ¿vale? Así que nada, Rodrigo, te dejo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y el que estoy agradecido soy yo de estar entre vosotros. La verdad es que caí por casualidad en un podcast de equilibrio que luego se convirtieron en 3, me parece recordar, en los cuales estaba Yolanda, Manuel y también Juan. Y la verdad es que me encantó. Y soy un fiel seguidor de vuestros podcasts, así que cuando me habéis invitado, lo que me pregunto es cómo voy a poder mantener el nivel con el que continuamente nos enriquecéis a todos los escuchantes de vuestras tertulias entre amigos. La verdad es que es todo un placer para mí. Mira, yo os cuento un poco mi trayectoria. Yo terminé fisioterapia en torno a los años 2000, un poquito más tarde. Y enseguida me fui para Francia, fue de aquellas generaciones que nos daban todas las facilidades para irnos. Y allí me fui y gracias a una formación en el hospital en el que estaba, en el ámbito de los trastornos del equilibrio, pues yo descubrí allí una esfera de neurociencia que hasta ese momento yo no
tenía conciencia de que la fisioterapia pudiese de alguna manera manejarse con ese rigor neurocientífico, y me llamó mucho la atención, y la verdad es que las técnicas que nos enseñaron en ese momento eran técnicas que tenían mucha efectividad, funcionaban muy bien, y fue algo que desde un principio me enamoró, y a partir de ahí pues he seguido durante estos años intentando formarme, leer. Y sobre todo hubo un momento en el cual decidí hacer algo de formación que al final se convierte en un feedback formativo para el docente, de tal forma que uno tiene que estar siempre al día. Y bueno, pues ahora siempre digo que hay pocos días que no lea de lo mío, y cada vez me doy más cuenta de que sé menos. A menos lo digo. Y en este momento estoy desde hace aproximadamente 3 años en un centro en Madrid que se llama el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid, donde formo parte de la Unidad Integral del Equilibrio, donde tengo una actividad asistencial exclusiva para los trastornos del equilibrio, principalmente centrado en pacientes con trastornos vestibulares, aunque tenemos un abanico amplio de otras etiologías, ¿no? Y trabajo principalmente con otorrinos, aunque también nos derivan desde neurología en alguna ocasión, pero el ámbito de derivación principal es la otoneurología, que digamos que es la pseudoespecialidad que se ocupa de manejar estos trastornos vestibulares en el ámbito médico. Están a caballo entre los neurólogos, ellos se llaman neurotólogos, y los otorrinos, que serían los otoneurólogos. Y bueno, en este punto estoy, en el cual de forma exclusiva ya os digo que veo nada más pacientes mareados, que suelo decir yo, ¿eh? Así que esto es. Bueno, bastante interesante, la verdad. Pues nada, yo creo que sí, que el nivel seguramente lo puedas mantener y superar sin ningún problema, porque al final lo que, como habías comentado, al final nosotros muchas veces hacemos aquí charlas entre amigos más que... Pero bueno, intentamos siempre hablar de lo que nos interesa. Yo sí es verdad que una de las cosas que me fascina en tu caso es que estás hiper especializado lo diré, en sistema vestibular. Primero que es un sistema en el que no suele haber mucha formación, no suele haber mucha gente especializada, y el hecho de que esté tan especializado, una cosa tan concreta y en consonancia y trabajando mano a mano con tantos profesionales, tanto médicos como otros fisioterapeutas, me parece la verdad que algo fascinante, la verdad. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que hemos hablado también fuera de cámara, que es que al final el sistema vestibular es uno de los grandes desconocidos, ya no solo de la neuro, porque al final pacientes con patología vestibular no nos tenemos que venir a un centro de neuro para que haya, tenemos muchísimo, cualquier centro de fisioterapia, de clínica diaria, cualquier centro tradicional, recibe muchos pacientes con clínica vestibular. Al final, lo que tú comentas de mareo es una de las causas más frecuentes, que ahora si quieres nos profundiza un poquillo más. Pero es un trastorno, los trastornos vestibulares son mucho más comunes de lo que parece. Entonces, sí es verdad que es uno de los grandes desconocidos. Nosotros desde Neuro, yo si me echo un poquillo la vista atrás de la universidad, fueron prácticamente pinceladas. Así que si os parece, podemos empezar un poquillo desenvolviendo un poquillo ese gran desconocido que es el sistema vestibular. Así que si queréis contarme un poquillo, en pocas palabras, pues qué es el sistema vestibular y para qué utiliza el sistema nervioso y el cuerpo en general a ese sistema vestibular, qué es lo que le aporta, qué información da, y luego si queréis entramos un poquillo más en clínica y vamos desgranando un poco nuestro día a día con estos pacientes. ¿Quieres que vaya yo o Yolanda? ¿Sí? ¿No? Dale, Rodrigo, que tú eres más especialista. Bien. La función vestibular es cierto que nos ocurrió, ya cada vez están las cosas mejorando en el ámbito universitario, en el sentido de la formación en los trastornos del equilibrio y particularmente en fisiología y fisiopatología vestibular, pero es un órgano que es fundamental en la relación del individuo con el entorno. Es fundamental porque no solo se ocupa del equilibrio en términos de control postural, sino que sabemos a día de hoy que hay gran parte de la cognición espacial que directamente está aferentada
por la función vestibular. De forma muy reducida, el sistema vestibular al final son 5 acelerómetros en cada oído y gestionan aceleraciones tanto lineales como angulares, y lo que intenta el sistema es determinar la posición de la cabeza en el espacio. Y esa posición de la cabeza en el espacio y las aceleraciones que sufre la misma, al final va a construir el sistema nervioso hipótesis sobre cómo relacionarse con el espacio, repartiendo eferencias que van en el sentido del mantenimiento postural, en un sentido de la estabilización dinámica de la mirada, por supuesto, adecuación de las funciones vegetativas a los cambios de postura-posición, y luego esa relación de la cognición del individuo con respecto al espacio que le rodea, que es fundamental y que yo siempre defiendo que es gran parte de las quejas de nuestros pacientes, y hila un poco con esa idea de mareo, ¿no? Cuando los trastornos de la cognición espacial, es decir, la relación de ese individuo con el entorno, se deterioran, el paciente percibe y nos describe de una forma muy heterogénea esa descripción que los anglosajones llaman dizziness y que aquí nosotros llamamos mareo, que en muchas ocasiones es cierto que en consulta en fisioterapia pasa un poco desapercibida, y en mi opinión es porque el cribaje del fisioterapeuta, o digamos la paleta de lo que el terapeuta debe de preguntar al paciente, muchas veces pasa olvidado, ¿verdad? Y es casi el paciente que de vez en cuando es el que le comenta al fisioterapeuta de pasada: oye, pues también me mareo, también me ocurre esto, cuando me cambio de posición no sé qué. No es algo que nosotros tengamos de forma sistemática integrado en nuestro razonamiento clínico, y yo creo que eso hace que muchos de nuestros pacientes pues pasen desapercibidos en el ámbito, digamos, de la fisioterapia más convencional. Y esto es un poco de forma general lo que hace la función vestibular. Sí, la verdad es que ha hecho un repaso bastante extenso. Al final siempre se dice, no, el sistema vestibular le informa la posición de la cabeza, eso sirve para el equilibrio y para la mirada, pero no. Me parece muy interesante cómo han mencionado cómo el sistema utiliza a diferentes niveles esa información. Estamos hablando desde funciones vegetativas, estabilizaciones de la mirada, reacciones de equilibrio y reacciones de ajuste postural, incluso ya funciones cognitivas mucho más complejas, como pueden ser esa navegación o esa cognición espacial de cómo está mi cuerpo en relación al espacio, que siempre se ha visto como un sistema un poco más arcaico de reacción, acción-reacción. No, estamos viendo como que el sistema nunca ningunea ninguna información, y al final toda esa información la utiliza. Y además muy importante como es una información como que se mezcla también con otros sistemas y como que concuerda. Ya has comentado el sistema vestibular junto con el sistema visual para la estabilización de la mirada, también muy importante junto con ese sistema propioceptivo. Pues recuerdo que estuvieron hablando en el capítulo de equilibrio sobre cómo se coordinaba el sistema vestibular con el propioceptivo para ver si la caída era si me estoy cayendo yo solo o se me está cayendo o es la cabeza la que se mueve, o si yo he mandado la orden o si no. Entonces me parece muy interesante, no sé qué opinaba sobre este tema, Yolanda, de cómo el sistema utiliza esa información a diferentes niveles y cómo va utilizándola para diferentes funciones. Pues sí, lo que estabais diciendo, yo creo que es súper interesante entender al sistema vestibular dentro de un compendio de sistemas que se integran, ¿no? Y que como decía Rodrigo, dan mucha información de dónde está mi cuerpo y dónde estoy con respecto al entorno, y cómo al final necesitamos cuadrar como diferentes informaciones de distintos sitios, pues eso, propiocepción, vestibular, visión, que es ese trípode que normalmente siempre hablamos, ¿no? en control postural y en equilibrio, y cómo además eso se puede integrar a distintos niveles y pasamos de entender al sistema vestibular, pues como bien decíais, como un sistema que se quedaba ahí en lo subcortical y solo mediando reflejos, o bien reflejos posturales, reflejos de tono o
o reflejos oculomotores, que eso quizás los fisios lo tenemos un poco menos claro, ¿no? La influencia del movimiento de los ojos en el equilibrio o de cómo afecta la alteración vestibular al movimiento de los ojos, pero que luego eso se lleva a otros niveles, ¿no? Y como también pues, estructuras subcorticales un poco más complejas, como son el cerebelo o los ganglios basales, manejan ese tipo de información y como esas informaciones también son muy importantes para los sistemas más complejos dentro del sistema nervioso, pues como por ejemplo lo cortical, ¿no? Y como estabais diciendo, como puede haber una afectación cognitiva, que quizás es algo que no estamos acostumbrados los fisios a trabajar, y menos cuando muchas veces se entiende, porque es verdad que el vestibular, cuando lo entiendes desde lo central, como que ya entras en un mundo en el que te esperas que haya otros daños, pero el vestibular en periférico es como que todo el mundo le da un poco la impresión que no va a afectar a, por ejemplo, a la cognición, ¿no? Porque es como, bueno, la cognición está allí arriba en las cortezas cerebrales y el vestibular está aquí más periférico. Entonces, creo que ese modelo integrativo nos da también mucha información de cómo es importante, cómo el sistema integra dónde está nuestro cuerpo para poder pues, hacer cognición espacial, como estabais diciendo, para poder orientarme, para poder tener un eje, para poder entender o integrar qué es derecha e izquierda, ¿no? Y creo que ese rollo integrativo del que estáis hablando hace falta también que los fisios pues lo lleguemos a entender, porque al final nosotros solos muchas veces no llegamos aquí de la cuestión. Quizás, pues bueno, si es un paciente que tiene un problema vestibular periférico, que es muy corto en el tiempo de evolución y que se recupera rápido, pues puede que no haga tanta afectación en otros sistemas, pero si contamos con pacientes más crónicos o pacientes que tienen un cuadro un poco más complejo, pues un fisio al final se queda muy corto porque muchas veces no vamos a poder atajar la causa, o la causa ya genera una cascada de síntomas que los fisios desde la parte motórica a lo mejor no podemos, o del movimiento no podemos terminar de atajar, con lo cual el trabajo en equipo ahí también yo creo que se abre una puerta interesante. Sin duda. Es cierto, fíjate, que la función vestibular, si nos centramos en la parte de control postural, es súper relevante para la determinación del vector gravitatorio sobre el cual, de alguna manera, nos alineamos. Sorprendentemente, nuestros pacientes con daño vestibular, sobre todo me refiero a los pacientes con daño vestibular unilateral, en estadios iniciales, evidentemente, son pacientes que se alinean a ese vector gravitatorio no bien percibido, y es por eso, por ejemplo, que tenemos, cuando les pedimos un test de Romberg, que es decir, que cierre los ojos, que con una base de sustentación reducida, pues tenemos como ese paciente se alinea el vector gravitatorio que percibe torcido, el cual nosotros podemos medir mediante lo que conocemos como la vertical visual subjetiva, que no es otra cosa que medir cómo percibe el individuo su entorno. Es decir, hasta en los pacientes con pérdidas de la función unilateral, pues hay trastornos de la cognición espacial que se asocian. A mí no me gusta reducir el equilibrio al control postural, porque al final, y es a donde voy, hay pocos pacientes que lleguen a consulta realmente con trastornos del control postural. Son más bien esas relaciones de individuo-entorno las que se ven alteradas cuando tenemos trastornos vestibulares, y en ocasiones, y de hecho son más numerosos de lo que podríamos pensar, ni siquiera cuando tenemos trastornos vestibulares. Es decir, el trastorno de la cognición espacial se genera en áreas vestibulares centrales, y no me refiero a los órganos periféricos sin ninguna duda, me refiero a áreas integrativas, y a partir de ahí se desarrollan modelos que actualmente se conocen como mareo funcional o Persistent Postural Perceptual Dizziness, que es en los adultos la primera causa de consulta, y aquí también lo es. Es decir, pacientes en la que la mayoría de los casos no hay un trastorno vestibular, o si lo hay no justifica la percepción del paciente de mareo, que arrastran más de 3 meses de evolución de su mareo, que aumenta con la bipedestación, que aumenta con los movimientos. Es decir, no es ni siquiera preciso que haya daño vestibular para que aparezcan trastornos de la cognición espacial. Es un poco
Y al final es un poco una clínica mucho más sistémica de la que estamos acostumbrados a escuchar a la hora del sistema vestibular. Y nosotros también, desde ese punto de vista un poco más, que nos dedicamos a pacientes neurológicos, muchas veces caemos un poco en la simplificación, ¿no? Yo creo que las personas que estamos acostumbrados a trabajar con daños centrales, simplificamos mucho al final el sistema periférico y muchas veces lo vemos como simples cables. Y cuando empiezas a hablar y ves muchas cosas cuando te comentan clínica periférica y ves clínica periférica, dices, no, no, Ahí, a hemos priori perdido. podemos pensar... Ah, ¿no me escucháis? No, se ha quedado ahí un momentito Vale, clavado. vale. Vale, ahora sí me escucháis bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Que muchas veces tendemos un poco a simplificar y al final, como bien nos estás comentando, un daño en simplemente un receptor, que nosotros desde la ignorancia podemos ver como un daño simple, que puede ser compensado esto, tenemos tantísima clínica alrededor. Al final yo creo que una de las cosas que podemos rondar un poco es que el sistema vestibular es un sistema que da mucha clínica. Al final, nosotros siempre en neuro, en el máster de neurofisioterapia, decimos que los dos únicos sistemas que no se pueden saturar es el vestibular y el dolor. Son dos cosas que no se pueden saturar. Al final es un sistema muy de supervivencia y al final siempre da muchas clínicas. Suelen ser pacientes con una clínica muy intensa, con una clínica muy limitante y con una clínica con una percepción muy, muy desagradable al final. Yo creo que esto también va un poco en la importancia del sistema vestibular, ya no solo en ese equilibrio visto desde el punto de vista simple de ajustes posturales, sino de esa interacción con el entorno. Se nos está cayendo una de las principales patas que nos interacciona un poco con el entorno. Lo que sí me parecería bien ahora hacer un poquillo un paréntesis, porque lo mismo alguien que nos está escuchando, nosotros ahora mismo estamos haciendo mucha diferenciación entre central periférico. Quizá haya gente pues, que no tenga tan integrado ese sistema vestibular, esos componentes, esas diferentes partes del sistema vestibular. Si os parece bien, podemos hablar un poquillo de las diferentes partes y de dónde situamos nosotros, qué consideramos nosotros que es sistema vestibular central y qué es sistema vestibular periférico. Porque luego, como vamos a ver, la clínica varía y sobre todo, si nos llega un paciente que no está todavía diagnosticado y vemos cierta clínica vestibular, es muy importante diferenciar entre clínica central y clínica periférica, sobre todo porque la clínica vestibular central, yo personalmente sobre todo lo he visto en tumores. Entonces, suelen ser como de los primeros signos en trastornos neoplásicos y muchas veces te puede llegar un paciente mareado y como bien nos comentó por Rodrigo en el curso que yo hice con él, lo tienes que derivar porque al final lo hacen un TAC y se encuentran pues que tiene un tumor en no sé dónde, o bien en el nervio o bien en el núcleo, y al final son cosas que corre un poco de prisa. Entonces, creo que esa diferenciación clínica entre central y periférico es muy, muy importante y nos tiene que quedar un poco clara. Ya con que nos quede claro eso de este capítulo, yo creo que sería un gran avance. Así que si os parece, podemos profundizar un poquillo en eso, en las áreas un poco más anatómicas y ahora vamos viendo un poco qué hacen esos núcleos vestibulares pues, cuando le llega la información vestibular, cómo van elaborando un poco qué aferencias hacen, qué aferencias reciben y cómo elaboran un poco esa información. Así que os cedo la palabra a quien se anime, sin ningún problema. Pues si queréis, me uno yo un poquillo a la conversación. Algo que quizás sí sería interesante matizar es que normalmente los fisios recibimos al paciente que tiene un signo vestibular, normalmente lo recibimos, como decía Rodrigo, muchas veces por una sensación de vértigo, ¿no? Que va acompañada de nistagmo, y quizás ese sea un signo que tenemos muy asociado a vestibular, pero sí que creo que sería importante matizar que hay ciertos trastornos en otras zonas colindantes o que se llevan bien, ¿no? que hablan bastante con el sistema vestibular, como puede ser el cerebelo, que también pueden generar trastornos de tipo vertiginoso, ¿no? Y pueden generar ciertos nistagmos. Y quizás esa es la diferenciación que yo creo que tú quieres que comentemos, Manuel, porque al final
Pues bueno, como sanitarios muchas veces nos llegan pacientes que no han pasado por su médico y entonces nosotros somos como el primer cribado. Y igualmente yo soy partidaria de sea algo que huele a central o a periférico, pues que lo vea un médico, pero claro, como yo suelo decirle a los alumnos en el máster cuando hacemos exploración de pares craneales, pues no es lo mismo que yo sospeche que te está dando un ictus y que tienes un vértigo, que es porque te está tocando el troncoencéfalo, que a lo mejor directamente vienes con esos signos y llamo al 061, ¿no? Que tengas un vértigo periférico, que te digo, bueno, vete, que te vea el médico, tal, porque, bueno, hacer un diagnóstico médico y tratamos, pero como que la urgencia es algo que cambia, ¿no? Entre un signo y el otro. Entonces, creo que sí que es importante hacer esa buena diferenciación clínica, sobre todo eso, para que a lo mejor no estemos tratando a una persona pensando, pues bueno, que tiene a lo mejor un vértigo posicional paroxístico, que es algo bastante común, pero es relativamente benigno, y lo estemos confundiendo con una persona que a lo mejor lo que está teniendo pues es un schwannoma y está teniendo un crecimiento no anómalo dentro del sistema nervioso que está presionando ciertas zonas, que es un tumor y que al final eso pues tiene otras implicaciones clínicas y que es un poco más urgente, o que esté teniendo un ictus, ¿no? Que te esté llegando a alguien pues que está teniendo un ictus. Entonces, creo que como sanitario muchas veces es importante saber lo que hacer, ¿no? Que eso se aprende muchas veces muy bien en la carrera, o aunque ya estábamos hablando pues que este sistema quizás no sea el que más estudiamos, pero muchas veces también es importante saber lo que no hacéis y saber derivar a tiempo y a lo mejor pues no tratar a una persona sin que antes lo haya visto el médico o el especialista de referencia, pues porque puede ser algo un poco más grave, ¿no? Y que estemos nosotros ahí entreteniéndonos y bueno, pues le quitemos un tiempo que a veces pues, para el sistema nervioso es muy precioso. Entonces, bueno, entrando a esa diferenciación, yo creo que eso, que el nistagmo es algo que sí que es fácil que veamos, porque al final, pues bueno, todo vértigo que, como decía Rodrigo, ¿no? Esa sensación de mareo que verdaderamente sea un vértigo, que es lo que suele estar asociado a problemas vestibulares, va acompañado de un nistagmo, que es un movimiento que vamos a ver en los ojos, que aunque la parte patológica es que el ojo va virando, se va cambiando de posición, lo que nosotros al final vemos es una sacada rápida, un movimiento rápido en el ojo que recoloca el ojo otra vez en la posición en la que nosotros queríamos mantenerlo. Entonces lo que vamos a ver es como una especie de temblor o una especie de batida del ojo, y tú, Rodrigo, me vas diciendo si hay un término que no digo yo muy específico, pero bueno, al final es como esa especie de temblorcillo que el ojo bate, ¿no? hacia un punto en concreto. Cosas que nos pueden hacer diferenciar si ese vértigo está teniendo un origen central o periférico, pues había como varias, ¿no? Así que sean rápidas de diferenciar. A mí la que más me llama la atención y como que es la primera que a mí me gusta mirar es si el vértigo cede de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando el vértigo es periférico, como los sistemas centrales están indemnes, podemos ver que si la persona intenta fijar la mirada, tú le llamas la atención hacia un punto, el nistagmo suele ceder o suele aminorar. Entonces, tendríamos ahí como que el intento de llevar el ojo a un punto en concreto y de fijación de la mirada en el vértigo periférico hace que el vértigo mejore. Sin embargo, el vértigo central puede o no mejorar o incluso empeorar si te lo estás llevando hacia puntos contrarios a los que está batiendo, a los que está virando el ojo, ¿no? Entonces, a mí lo primero que se me viene a la cabeza siempre que veo a una persona con un nistagmo es esa, intenta fijar la mirada y veo cómo responde, ¿no? Y quizá otro de los puntos que a mí me gusta mirar, porque también da bastante información, aunque este no es siempre 100%, es que los vértigos centrales suelen tener una componente más lineal, es decir, dentro de los movimientos que puede hacer el ojo, hacia arriba abajo, hacia adentro fuera o en torsión, que son la intorsión y la extorsión del ojo, el vértigo central suele tener una sola componente, no suele combinar las componentes lineales con la de torsión. Sin embargo, el vértigo periférico normalmente suele hacer una combinación de componentes. Aunque esto es un poco más difícil de ver a simple vista, porque es verdad que ver a simple vista el movimiento intorsión-extorsión, pues creo que son los que sois más especialistas en ver muchos nistagmos, lo conseguís ver. Y claro, al ser el nistagmo, perdón, en un movimiento tan rápido,
un poquito menos difícil de identificar. Entonces, yo soy más partidaria de esa cesión, ¿no? en la fijación de la mirada. Y no sé si tú, Rodrigo, pues quieres añadir alguna cosilla más. A mí se me ocurren pues otros síntomas asociados que te puedan hacer, que te puedan llamar la atención hacia que algo más central, ¿no? Que sean síntomas más asociados a, bueno, pues que aparte de tener el vértigo, está empezando a tener una parálisis facial o está empezando a tener una paresia. Es decir, si hay otros síntomas asociados, la historia está clara, ¿no? Y en el periférico, pues esa asociación muchas veces más a síntomas de audición, que en lo central no suelen ir tan emparejados, porque lo central, a diferencia del periférico, están bastante alejados, la audición y el vestibular. Sí, bueno, esto que está comentando Yolanda es el gran caballo de batalla en medicina. Es decir, el cribaje de un paciente periférico versus un paciente central. Y hay que decir que no es fácil. No es fácil ni para gente que lleva muchos años en esto. Y en general tiene que haber un soporte de imagen para terminar de descartar ciertos tipos de ictus o incluso, como comentabas, algún tumor que tiene tendencia a crecer en el nervio vestibular, como es el schwannoma. Pero no es... Independientemente de los signos que has citado, que son los signos más clásicos en cuanto a que el nistagmo de tipo periférico decimos que disminuye con la fijación de la mirada, que se tiene que comportar aumentando su velocidad cuando el paciente mira hacia la fase rápida del nistagmo, disminuyendo, y esto hay veces que no ocurre en centralidad. Sin embargo, hay cuadros centrales en los que sí pasa esto también. Entonces, ese cribaje en el ámbito de la fisioterapia es muy delicado, primero porque en general hace falta instrumentación, primero para poder ver el nistagmo, y esto es algo que yo me quedo muy sorprendido porque incluso en hospitales de referencia les falta instrumentos para poder estudiar el nistagmo, que da mucha información sobre lo que puede estar ocurriendo. Y de hecho hay varias publicaciones con diferentes protocolos que intentan hacer un cribaje para la urgencia de estos pacientes. Este paciente es periférico, este paciente es central, porque hay efectivamente ictus sobre todo que comprometen la vida del paciente. Por lo tanto, yo siempre intento defender el hecho de que cualquier paciente que llega a consulta del fisioterapeuta sin un diagnóstico y con un síntoma como es el vértigo, y cuando digo vértigo me refiero a esa ilusión rotatoria de movimiento, las paredes se están moviendo, yo creo que habría que derivar y que haya un cribaje otoneurológico de calidad, porque incluso nosotros que nos movemos en ámbitos muy seguros, de vez en cuando tenemos alguna sorpresa con nuestros pacientes, con cosas que parecían periféricas y que de repente tienen detrás pues una bomba de relojería tipo tumor, o cuando se pide la resonancia, el tiempo que tarda en hacerse la resonancia independiente de nuestras pruebas, pues vemos alguna mancha que evoca ictus, y es muy difícil ese cribaje sin instrumentación. Entonces, yo mi recomendación es que cualquier paciente con vértigo sea derivado a autoneurología. Y cuando digo autoneurología me refiero a un servicio o a un médico que sea competente en este ámbito. También recordar a los compañeros que mirar a través del oído con un otoscopio, eso no es valorar la función vestibular. Entonces hay gente que puede proceder de esta manera, no es lo que se pretende con los pacientes con trastornos vestibulares, y sí es cierto que tenemos que buscar un otorrino de referencia que sepa manejarse en trastorno otoneurológico. Y volviendo un poco a lo que decía Manuel con respecto a cómo se distribuye la función vestibular y qué es lo que se considera periférico y central, desde un punto de vista más ortodoxo de anatomía funcional, lo periférico llega hasta el ganglio de Scarpa, ¿vale?
Bueno, pero en el ganglio de Scarpa pueden ocurrir cosas, puede haber ciertas circunstancias que no solo, es decir, decir que es periférico tampoco garantiza, es decir, hace falta digamos, dar etiología a los cuadros vestibulares. Hay que ponerles una etiqueta, porque hay ciertos cuadros vestibulares que requieren tratamiento médico igualmente. No todo pasa por rehabilitación ni por maniobras. Y yo soy de los convencidos de que el binomio, el tándem otorrino-otoneurólogo y fisioterapeuta funciona de cine, y que nosotros tenemos la responsabilidad, como decía Yolanda, como sanitarios, de hacer ese cribaje inicial, porque en ocasiones nos llegan a nosotros de primera intención los pacientes, pero mi recomendación es la derivación si uno no posee lo necesario para poder juzgar al paciente. Es como lo entiendo yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo y además, sobre todo yo habiendo visto vídeos trabajando que nos enseñaste eso, me parece impresionante los instrumentos que tenéis, el nistagmoscopio, ¿lo he dicho bien? Videonistagmoscopio, sí. Vale, Sí. me parece impresionante las imágenes que sostienen y cómo puedes perfectamente determinar. Cuando hablas de instrumentalización, ¿te refieres a esto o te refieres a pruebas médicas de neuroimagen directamente? No, nosotros tenemos muchos dispositivos. Uno de ellos es, como estabas citando, algún dispositivo para ver grande los ojos. Incluso esos dispositivos tienen maneras de graficar los movimientos de los ojos, es decir, de alguna manera de objetivar cómo es ese nistagmo y cómo se está comportando cuando se le pide al paciente que mire en diferentes direcciones. Tenemos otros equipos que nos permiten hacer medidas de lo que se conoce como la ganancia del reflejo vestibulocular, que es la relación entre el movimiento de la cabeza y el movimiento de los ojos. Y podemos calcular si la ganancia del reflejo vestibulocular está disminuida, atribuimos a que eso probablemente sea un cuadro periférico. Insisto en que puede haber cuadros centrales que emulan cuadros periféricos. Tenemos otro tipo de dispositivos como son ciertos vibradores óseos que ponemos encima de la cabeza de los pacientes mientras registramos el nistagmo. Tenemos sillones giratorios que están vinculados a videonistagmografía para poder identificar qué es lo que está ocurriendo. Es decir, la exploración otoneurológica o la exploración del fisioterapeuta en el ámbito de los trastornos del equilibrio es algo muy instrumentado. Y dejamos poco digamos, se puede objetivar bien los signos que tiene el paciente, y es por eso que en general preferimos recoger la información en términos de instrumentos que de forma subjetiva, aunque todos en clínica evidentemente en algún momento hemos pasado por el proceso en el que tienes que cribar con poca cosa, ¿no? Como les ocurre a unos compañeros. Nosotros, como estamos en un ámbito muy especializado, pues al final tenemos un montón de dispositivos de evaluación. Eso ofrece seguridad al paciente porque ya no es dependiente del terapeuta, sino es una objetivación, y aún así os comentaba que en ocasiones, pues oye, es difícil la categorización del paciente, e incluso con la categorización por lo menos inicial hay veces que nos llevamos sorpresas una vez que pedimos pruebas de imagen, que en el ámbito de los trastornos del equilibrio la verdad es que por lo menos nosotros lo hacemos casi de forma sistemática con los pacientes por estas circunstancias que os comento. Sí, por eso también me parece muy importante lo que has comentado. Al final derivar, pero derivar a unos recursos especializados. Al final yo creo que durante el curso nos lo comentaste, que si teníamos algún problema te deriváramos a algún paciente o que te preguntásemos, porque al final siempre tienes como ciertos, en cada sitio tienes cierta persona de referencia. Entonces yo también pues os animo a la gente que si tiene algún tipo de derivación que hacer, pues al final busque un recurso especializado o que le pregunta a un profesional especializado, pues mira, es que yo tengo una persona en Granada pues que no se va a desplazar a Madrid, pero quizá Rodrigo me puede decir, pues mira, tiene en Málaga a esta persona que está mucho más especializada, o en Córdoba, un recurso mucho más cercano y mucho más especializado, porque al final
la cosa muchas veces es más seria de lo que parece y que le quitamos mucha importancia por lo frecuente y lo relevante que es el caso, pero que estamos viendo que hay muchas patologías de base que son bastante graves, que incluso pueden comprometer la vida del paciente. Sí, y luego no hay que perder de vista que ya no solo trastornos vasculares tipo ictus, sino incluso trastornos cardiovasculares pueden generar también en el paciente mareo e incluso vértigo, como por ejemplo se ha demostrado con la hipotensión ortostática, en los cuales se ha podido identificar nistagmo y por lo tanto el paciente percibe vértigo por hipoperfusión del sistema vascular del oído interno. Entonces, hay patología sistémica que puede generar trastornos del equilibrio y o vértigo, hay patología infecciosa que puede generar lo mismo, es decir, el ámbito del diagnóstico de los trastornos del equilibrio de forma general es algo complejo y hace falta dejarlo a quien se dedica a eso, en mi opinión, porque al final tenemos más posibilidades de fallar que de acertar, independientemente de que una vez que hay una buena derivación hacia fisioterapia, la fisioterapia está consolidada como una de las mejores alternativas de tratamiento para la mayoría de los cuadros vestibulares y es una fisioterapia que es muy instrumentalizada y que nos permite medir muy bien los avances de nuestros pacientes en el ámbito de los signos y que suelen bien correlacionado con cómo se van encontrando ellos. Sí, la verdad es que es bastante interesante, sobre todo lo sistemático que es la evaluación. Y ya dentro de un ratillo, si os parece bien, entramos en el tema un poco más de intervención y si os parece, entramos ahora en clínica y vemos un poquillo, porque nos habéis estado comentando un poco diferentes signos, nos habéis hablado de vértigo, de trastornos del equilibrio, pero no visto desde el punto de vista de puro equilibrio, lo que entendemos por equilibrio, sino más de esa cognición espacial, esa relación. Hemos hablado de nistagmo. Me gustaría saber si tenéis algún signo así más típico de que te puede venir el paciente, que son signos típicos que relatan los pacientes con trastorno vestibular. Pues ahí, Rodrigo, cuéntanos tú, porque yo los que he tratado han sido vestibulares periféricos, he tratado un par de ellos en mi vida y después, como le perdí el truquillo, porque ya dejé de ver, no me he vuelto a tratar. Y es verdad que el vértigo central es un correlato tan potente que al final muchas veces yo las personas que he tenido con más vértigo centrales que casi ni siquiera te pueden llegar a contar lo que tienen porque a lo mejor han sido daños muy masivos troncoencefálicos y tú ves el nistagmo y sabes que esa persona tiene que estar montando montaña rusa pero no te lo puede llegar a contar. Y bueno, mucho correlato vegetativo. En central yo lo que más me llama la atención es eso, es cómo habla tanto el vestibular con el vegetativo y como decía Manuel antes, que es un sistema tan de supervivencia que en el momento en que la persona se pone un poquito a moverse, el sistema nervioso lo para y lanza un correlato vegetativo tan brutal que al final no puede moverse y un mínimo movimiento le está generando náusea, le está generando un malestar brutal, vómitos. Entonces, en central, que es a lo que yo ahora estoy más dedicada, es muy difícil que te llegue alguien con un vértigo central porque como el correlato es tan bestia, normalmente es que no pueden ni salir de casa. Normalmente las personas que han venido con un correlato así potente de vértigo central, al final es que no han llegado ni siquiera a venir al tratamiento porque es que no toleran ni siquiera salir de casa. Me parece como muy, muy brutal, ¿no? Cómo cambia la vida de la persona. Sí, bueno, hay que decir que el signo cardinal para los trastornos vestibulares, el signo cardinal es el vértigo. Eso está claro, periférico y central en las vías centrales, ¿no? Entonces, es cierto igualmente lo que está diciendo Yolanda con respecto a infartos en troncoencéfalo, síndrome de Wallenberg y cosas parecidas a esto,
bueno, que es enorme la cantidad de signos y síntomas vegetativos que tienen los pacientes, y en periférico, cuando tenemos crisis con pérdida súbita de la función de forma unilateral, esto ocurre exactamente igual. Es decir, tenemos a pacientes durante 2-3 días son incapaces de desplazarse, son incapaces de mover la cabeza sin producir vómitos o náuseas. O sea, es un cuadro muy potente desde un punto de vista del sufrimiento del paciente, ¿no? Y el signo cardinal, sin ninguna duda, es la expresión de vértigo. Lo que pasa es que hay que definir, por eso el vértigo, que es fundamental para poder dirigirnos hacia la idea de la función vestibular, y ese vértigo actualmente se considera como esa sensación, esa ilusión de movimiento del entorno, ¿vale? Y hay que comunicarse con los pacientes para entender realmente si las paredes se están moviendo, si no lo están haciendo, y si lo están haciendo tenemos, por lo menos así la literatura lo dice, el 90% de posibilidades de que aquello sea periférico, ¿vale? Y luego hay un 10% que probablemente no lo sea, pero al final el signo es el paciente tiene todo el entorno que se le está moviendo, o bien la percepción del paciente es de qué se mueve él con respecto al entorno. Esto es un poquito más raro, es un poquito más exótico, pero también nos puede ocurrir. Y luego hay pacientes que perciben incluso básculas del paisaje en vez de una sensación realmente rotatoria, y que también se les ha diagnosticado de cuadros periféricos, y también ocurre con cuadros centrales, con el tilt, con la sensación de tilt del entorno. Pero vamos, el signo cardinal sin ninguna duda es el vértigo, sin ninguna duda. Además, como bien comentáis, es un signo muy incapacitante tanto para el paciente como por todo ese correlato vegetativo. Suelen ser unas sensaciones que describen los pacientes bastante desagradables. Y una vez un poco vista la clínica, a mí la verdad es que me pareció muy interesante cómo abordáis desde el punto de vista del sistema periférico toda esa evaluación que hacéis, todas esas maniobras, tanto de evaluación como después de intervención. Me parece muy específica porque además desde fuera, si no te lo explican, no te lo imaginas, y cómo hacéis maniobras específicas para prácticamente cada canal. Y cómo luego hacéis la maniobra de intervención también específica para cada canal. Entonces, eso sí es una de las cosas que me parece súper interesante. Al final, como bien comenta Yolanda, son técnicas y tanto de evaluación como de intervención que no nos llega a tantos pacientes. Al final pierdes un poco esa mano, pero vosotros que estáis el día a día acostumbrados a verlo, me parece la verdad que bastante una evaluación, una intervención muy específica, muy localizada, y que, como tú comentas, tiene un porcentaje de éxito bastante aceptable, bastante bueno, no aceptable, sino bueno. Sí, mira, te estás refiriendo de forma específica al vértigo posicional paroxístico benigno, que es otra de las entidades principales que vemos en consulta. Es algo muy frecuente. Es algo muy frecuente, además, que tiene una buena respuesta a la terapia, no aceptable, perdóname que te corrija. No hay ninguna forma de intervención en fisioterapia que tenga tanto éxito como tienen las maniobras en el VPPB, porque estamos hablando de tasas de éxito que rondan entre el 70 y el 90% entre 1 y 2 intervenciones, es decir, 1 o 2 maniobras. Es decir, eso funciona fenomenal. Funciona tan bien las maniobras que todo el marco teórico del vértigo posicional paroxístico, que os recuerdo que son otolitos saliendo del utrículo y entrando en alguno de los canales semicirculares. Por eso requerimos hacer una evaluación específica de cada canal semicircular para determinar si hay otolitos que están perturbando la circulación endolinfática, y eso está generando vértigo en el paciente de corta duración a los cambios de posición. Estos otolitos, al final, la idea de las maniobras, una vez que hemos determinado en qué posición se encuentran dentro de los 6 canales semicirculares, en 1, en 2 o en varios puede ocurrir, esto es más exótico, pero puede ocurrir,
y a partir de ahí hacemos maniobras que tienen el objetivo de devolver estos otolitos al utrículo, donde hay células especializadas que van a hacer una fagocitosis. Si bien es cierto, y aprovecho el foro para comentaros una idea que me ronda desde hace mucho tiempo y que suelo poner en común, porque creo que hay un exceso creo que hay un sobrediagnóstico del VPPB en casi todos los ámbitos, en el ámbito médico y en el ámbito de la fisioterapia también ocurre. Es decir, el VPPB es algo muy frecuente, pero no es todo VPPB, es decir, no todo paciente que cambia de posición en la cama o que tiene vértigo en la cama tiene un VPPB. Y creo que muchos pacientes salen con una etiqueta de VPPB sin que realmente esté ocurriendo. Hay otros modelos, por ejemplo, los modelos de migraña, que pueden generar este tipo de cuadros, que creo, y es mi opinión personal, aunque es cierto que la literatura empieza a tender en esa dirección, creo que son incluso más frecuentes que el VPPB en muchos de nuestros pacientes, sobre todo en el paciente que suele llegar a las consultas de fisioterapia, en el sentido de que es un paciente que ha podido dar más vueltas. En medicina esto en general se resuelve relativamente rápido, y ese paciente que no se le resuelve los cuadros es un paciente que termina en uno u otro profesional, pero al final termina llegando a fisioterapia. Yo siempre digo que los pacientes que van bien no vienen a fisioterapia, entonces solemos recibir a pacientes que no suelen ir bien, y dentro de este no suelen ir bien en el ámbito de los trastornos vestibulares o con vértigo a los cambios de posición, muchos de ellos creo que hay un sobrediagnóstico de VPPB, y rompo una lanza por aquellos terapeutas que dejan de hacer maniobras sobre los pacientes que han recibido ya 1, 2, 3, 10 maniobras, y la cosa sigue igual. Hay que también replantearse, y volvemos a la idea inicial de este diagnóstico médico, porque hay ciertos tumores, por ejemplo, que pueden emular VPPB, hay ciertas patologías que son centrales, que pueden dar una clínica compatible con VPPB, es decir, trastornos vértigo a los cambios de posición. Me parece eso súper interesante, Rodrigo. No sé si tú, que tienes más experiencia clínica, has encontrado como algún correlato, aparte de que es un paciente no responsivo, ¿no? Entiendo a las maniobras que suelen drenar los canales semicirculares cuando hay un VPPB. No sé si veis otro tipo de signos que a ti, pues, con tu experiencia clínica, te llamen la atención, ¿no? En este sentido de, pues parece que es un vértigo que aparece con posición, pero otros criterios que tú sí veas más en los pacientes con VPPB no los ves en esto, aparte de la responsividad. Sí, mira, bueno, que no haya respuestas a las maniobras ya es un criterio para que uno se plantee. Y cuando estoy hablando de no respuesta, estoy hablando de un número determinado de maniobras, que pueden ser 3, 4 maniobras a lo sumo, y ya hay que plantearse qué es lo que está ocurriendo ahí. Luego tenemos otros criterios que son más de la historia clínica del paciente, que muchas veces con la facilidad que nos ofrece en términos de éxito, por lo menos teórico, el VPPB, olvidamos que es historiar al paciente y preguntarle qué le está pasando y cómo, y si estos cuadros se han repetido en el tiempo. Porque en estos pacientes que tienen formatos parecidos a VPPB, si uno les pregunta, solemos encontrar eventos de vértigo espontáneo, es decir, vértigos sin que se asocie al cambio de posición, ¿vale? Y eso suele ser algo recurrente en la historia de los pacientes, que evoca, sin ninguna duda, que estamos delante probablemente de un paciente que no tenga un VPPB. Es mi punto de vista, lo que expreso nada más. No se sustenta nada más que en mi experiencia clínica, y eso tiene evidentemente poco valor. Y luego hay otra cosa que creo que es clave, que es la edad de los pacientes. Es decir, el VPPB, al final, a no ser que haya habido un traumatismo previo que lo pueda justificar, tenemos un deterioro trófico de la mácula otolítica que va a liberar otolitos, y esto se asocia a la edad. Al final es un formato que está muy asociado a cristales de carbonato cálcico y por lo tanto al metabolismo óseo. Si yo tengo un paciente que tiene 30 años, a mí se me hace difícil justificar
por qué tiene trastornos tróficos ese paciente. No se entiende muy bien. Entonces, todo lo que sea paciente, y de hecho, cuando uno coge estadística sobre esto, se da cuenta que en la gente joven hay muy poco VPPB. Sin embargo, y sorprendentemente, hay mucha consulta de vértigo de posición. Y esto es fundamental entenderlo en el paciente, y yo para mí siempre lo digo cuando hacemos formaciones y demás, porque creo que un paciente por debajo de 30 años, bueno, que alguna vez lo hemos visto, ¿de acuerdo? Pero no es el cuadro típico de VPPB. Un señor de 50, señora, mejor, de 50, 60 años, es más probable que aquello sea un VPPB, pero una mujer joven o chico joven es muy improbable que estemos delante de un VPPB, a no ser que digo que haya un evento traumático que pueda justificar eso. Y luego hay signos más específicos que son signos que vemos en el nistagmo, cómo se comporta ese nistagmo, es decir, el tiempo de latencia, por ejemplo, del nistagmo, es decir, el tiempo que tarda en aparecer ese nistagmo, la inversión del nistagmo cuando cambiamos de posición la cabeza del paciente que no esté presente, nistagmos que tienen mucha expresión, es decir, que tardan mucho tiempo en extinguirse, que no corresponden con los criterios diagnósticos, porque al final en el VPPB los criterios están muy bien definidos. De hecho, tenemos varias guías clínicas publicadas y está todo muy bien estructurado, y uno de los criterios es que la duración. En los trastornos vestibulares, las patologías se clasifican principalmente por la duración del vértigo, y el VPPB tiene que durar de forma específica una cantidad de segundos para cada canal de una forma u otra, pero al final, si se excede en el tiempo, probablemente no estemos delante de VPPB. Es decir, sí que hay más criterios para determinar que no estamos delante de esto, y sobre todo uno de los principales es que no están respondiendo las maniobras. Pero al final esto dentro de la fisioterapia es de lo más mecánico. Cogemos piedras y las echamos en el utrículo. Entonces, si esto no está funcionando, pues hay que preguntarse o plantearse por lo menos que a lo mejor quizá no hay piedras en ningún sitio, y simplemente es pues este formato de sensibilización que ponemos bajo la etiqueta de migraña, que favorece que un paciente pueda cambiar de posición y que el estímulo vestibular siga expresándose en el tiempo, y lo vemos a través de un nistagmo, y el paciente puede tener una percepción de vértigo asociada a ese estímulo inicial. Sí, al final un poco lo que tú dices, ¿no? Que a mí la experiencia clínica que tú aportas creo que es muy importante, porque al final los detalles muchas veces no se ven en la evidencia, ¿no? Porque al final esos detalles, como son tan variables entre paciente y paciente, es más difícil que te lo recoja un artículo científico, y yo creo que ahí está la maestría también, ¿no? Del que está especializado en algo. Y quizá un poco lo que tú dices, que los fisios muchas veces como que tenemos mucha prisa por tratar. Entonces, como, bueno, tengo una señora que ha llegado, tiene un vértigo al cambio de posición, maniobra, pum, 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 ¿no? Y se nos olvida un poco eso que tú dices, la importancia de la anamnesis, sobre todo porque te puede dar mucha diferenciación clínica, y creo que también un poco lo que tú estabas diciendo al principio, te puede dar esa entidad también a nivel más sistémico, ¿no? A nivel de, sí, tú tienes un vértigo, pero ¿en qué te dificulta en tu vida? ¿En qué te dificulta en el resto de cosas que hace tu sistema nervioso? Entonces, creo que eso también al final es muy importante, y que quizás, pues, que tú hayas hablado de esto, pues nos da un poco lugar a romper otra lanza importante, que es lo importante que es que los fisios hagamos una buena anamnesis, una buena recogida de datos en un primer momento. Sí, yo creo que sería como el resumen perfecto de la importancia de, primero, la especialización, porque yo la verdad es que me estoy quedando con la boca abierta de la cantidad de cosas que al final desconocemos, que al final un poco como tú comentas, lo digo, cuanto más estudias, más desconoces un poco del tema, es como que más campo abierto tiene. Muchas veces intentamos simplificar todo, y estamos viendo que un signo tan
frecuente y que todos lo vemos tan básico como el vértigo, tiene 40.000 entidades detrás, 40.000 etiologías, con clínicas muy variables y con clínicas que responden y no responden a tratamiento. Y después, obviamente, esa evaluación, esa importancia de la evaluación, porque al final lo que nosotros hacemos tenemos que sustentarlo en algo, como bien tú lo sustentas perfectamente tanto en la clínica como en esas entidades. Entonces creo que es lo importante al final, el tratamiento enfocado a, al final, si nos vamos solo a hago 4 maniobras, seguramente la mitad de las veces la maniobra no funcione, y no es culpa de la maniobra, es culpa del que la hace sin saber qué está haciendo. Sí. Además yo creo que hay que tener cuidado también con la información que se le traslada al paciente, ¿no? Y cuando a un paciente, algún terapeuta o algún, vamos a decir, algún sanitario le dice que su problema es de piedras, pero ese problema se resuelve con una maniobra, con 2 o con 3, y resulta que el paciente lleva 30 maniobras, y cuando digo esto no es una manera de hablar, no es infrecuente que nos encontremos a pacientes así, pues al final creo que el propio sanitario se vuelve iatrogénico para el paciente, y esto va a generar una fobia al movimiento, una kinesifobia al paciente, que va a de alguna manera perpetuar ese cuadro de nuestro paciente con, bueno, pues con todo el formato biopsicosocial que conocemos asociado, por ejemplo, al dolor. Pues en los trastornos del equilibrio ocurre exactamente igual. Hay muchas veces que esa información tan potente como tiene usted piedras en el oído que se le han salido, pero yo ahora ya no se las puedo colocar o ya no sé qué, al final hace que el paciente limite cada vez más su movimiento cefálico, y más de forma particular hacia el lado donde le indican que... Y tenemos a pacientes en los cuales llegan a tener falta de reconocimiento, incluso de movimientos de la cabeza de izquierda a derecha, donde tienen dificultades al procesamiento de señales, tanto visuales como vestibulares, simplemente por una falta de exposición, que es exactamente los mismos formatos que ocurren en otros ámbitos, por ejemplo, de tipo motórico o incluso sensitivo. Y entonces hay que ser un poco precavido en este sentido con los pacientes, con la información y sobre todo con la ejecución de maniobras, y que las tasas de éxito que tienen, en este caso las maniobras sobre el VPPB, no nos envalentonen porque al final las cosas evidentemente a todos se nos pueden complicar, ¿eh? Quiero decir, no es una cuestión de que el resto lo haga mal y yo bien, no es eso, ¿no? Pero hay que ser precavido con estos pacientes que expresan vértigo a los cambios de posición, porque los vemos frecuentemente al final en unidades especializadas donde las cosas no están yendo tan bien como se les prometió en un primer momento. Bueno, simplemente un apunte. Sí, al final yo creo que esa codificación que muchas veces hacemos nosotros a los pacientes, intentamos muchas veces que vaya a favor del paciente, pero en otros casos lo que le estamos haciendo, como bien comenta, es una codificación negativa, y al final el paciente lo que aprende pues una imagen de pues cada vez que muevo la cabeza tengo unas piedras dentro que se mueven, entonces muevo la cabeza con cuidadillo, no se me vayan a salir las piedras que me ha dicho el fisio que tengo. Entonces, sí, en eso nosotros al final, pues como bien comentas, muy parecido para el dolor, muy parecido en muchos trastornos neurológicos que se hacen aprendizaje, o sobre todo, yo sí es verdad que lo veo muy característico pues con trastornos propioceptivos, trastornos que tienen más que ver con el equilibrio, que los pacientes tienden a hacer unas codificaciones predictivas bastante potentes y son muy difíciles, porque al final es como no hago esto porque me mareo, no hago esto porque me caigo, no hago esto porque luego me voy a encontrar peor, o cuando hago estas cosas mañana me encuentro peor. Entonces son unas formas de funcionamiento que, como bien comenta, al final a nivel biopsicosocial hace que una persona disminuya significativamente su participación y su desempeño en muchas actividades. Y al final somos un poco partícipes de ese poca participación, porque al final el mensaje que hemos dado pues le ha creado una imagen errónea al paciente y está haciendo ciertas codificaciones. Entonces nosotros deberíamos estar un poco más en el otro lado, y intentando quitar un poco esas codificaciones y que el paciente se mueva. Sin ninguna duda. Bueno, no sé si Yolanda quiere comentar algo o...
Sí, bueno, en ese sentido creo que se parece mucho a lo que está comentando Rodrigo y yo creo que es por la importancia de la entidad del vértigo y lo aversivo que es a esas sensibilizaciones al dolor, es decir, esa forma que tiene el sistema nervioso de anticiparse, ¿no? A, pues, como me voy a marear en este caso y me voy a sentir muy mal, pues prefiero no moverme. Entonces, claro, cuando además tú expones a la persona a unas maniobras de cambio de posición que le genera el síntoma aversivo, pues claro, exponerlo y volverlo a exponer a la misma maniobra y que eso no tenga luego un correlato positivo, porque bueno, yo por la poca experiencia que he tenido, ¿no? en periférico, pues bueno, si tú lo expones a una maniobra, se pone malo, bastante malo durante ese rato, pero luego al día siguiente ya no tiene vértigo, pues como que el sistema nervioso es capaz de sobrellevar eso, pero claro, tú lo pones malo y al día siguiente la tasa de efectividad no ha sido la que tú esperabas, sigue mal y tú a los cuantos días lo vuelves otra vez a marear y eso no le sirve. Creo que quizás a lo mejor, como decía, tendríamos que tener mucho cuidado en cuántas veces aplicamos cada maniobra por eso, porque al final estamos exponiendo a la persona pues si nos llamamos al dolor, que a lo mejor es algo que todo el mundo entiende un poco mejor, te hago mucho daño para quitarte el dolor de espalda, pero al día siguiente te duele más la espalda. Y entonces, como te duele más la espalda, vienes y te hago más daño todavía para quitarte el dolor de espalda. Claro, llega un momento en el que le coges una fobia tanto a la maniobra como al fisioterapeuta, como a moverte en este caso, ¿no? Pues que es una bola de nieve que muchas veces tendríamos que tener cuidado. Y un poco también lo que decís, quizás los fisios deberíamos saber un poquillo más sobre perfiles de pacientes, porque hay perfiles que les va muy bien la información, hay personas que tienen un perfil cognitivo o de experiencia, de expectativa y emocional a las que les va muy bien la información y si tú le dosificas bien la información, puedes, pues lo que siempre está muy de moda, ¿no? Empoderar a la persona en su proceso y que la cosa vaya mejor si la persona tiene mucha cantidad de información, pero hay perfiles que no, hay perfiles que tú le dices, como estabais comentando, el tema de la piedra y es como que si son perfiles de personas por lo mejor muy hipervigilantes, lo único que estás haciendo es que esté pendiente de cómo mueve la cabeza, no vaya a ser que la piedra se le suelte, como estabais diciendo, y se ponga peor y otra vez el vértigo. Entonces, quizás a los fisios nos haría falta estar más en el transdisciplinar o estar más formados en otras cosas que no son solo el movimiento, pues porque nos daría pie a detectar a qué pacientes le viene más mal que bien la información o cómo hay que tratar la información con cada uno de los perfiles, porque creo que eso también cambia mucho el cómo, lo que estabais diciendo, cómo espera que va a recibir el tratamiento, cómo espera que eso empeore o mejore su situación y cómo puede gestionar también un poco lo que le está pasando. Sin duda. Sí, totalmente. Esa codificación va a variar muchísimo del paciente y mientras que uno se puede quedar más tranquilo sabiendo lo que tiene o teniendo esa explicación un poco, hay personas que al final lo único que va a hacer es hipervigilar el signo. Si os parece, pues abrimos un poquillo más desde el punto de vista de intervención. Yo lo enfocaría un poco más hacia qué recomendaciones o qué pautas, entre comillas, daríais a las personas, los fisioterapeutas en general, que se exponen un poco a estos cuadros. Ya obviamente hemos hablado de la importancia, primero, de la especialización y segundo, de la evaluación correcta y las pautas y la intervención enfocada. No sé si vosotros a nivel de clínica tenéis pues como ciertas pautas, claves, recetillas un poquillo de cómo abordáis con estos pacientes o cómo no se debe abordar con estos pacientes, que eso también es muchas veces más importante que el cómo abordarlo. ¿Voy yo? Pues mira, yo si queréis, como voy a ser muy rápida con esto, Dale, Rodrigo, dale. yo creo que a colación un poco con lo que hemos estado hablando en el ciclo Neuroconciencia, en la apertura, creo que lo primero es el primum non nocere. Y mi traducción del primum non nocere al final es: si no sabes lo que vas a hacer
y no lo tienes muy claro, no lo toques y derivas, ¿no? Entonces yo creo que dado lo específico que el signo, dado lo específico que el aparato vestibular y el riesgo que corremos, como estábamos hablando, de sensibilizar, yo creo que el primer gran tip es, si no tienes muy claro qué es lo que vas a hacer y eres muy especialista en vestibular, no lo toques, derívalo a alguien que sepa, porque le puedes hacer mucho daño. Y luego creo que cuando ya estamos hablando de reeducación, y yo solo me voy a meter un poquillo ahí, no tanto en las maniobras sino en después, porque las maniobras son muy específicas, creo que es muy importante igual no sensibilizar y tener mucho cuidado en qué umbrales estamos trabajando con la persona, porque como estábamos hablando, los signos son muy aversivos y son muy fáciles de sensibilizar, con lo cual el otro gran tip es no pongan malo a la criaturica que bastante tiene con lo que está sufriendo ya. Y ya, Rodrigo, tú que eres más especialista. Sí, porque además, Yolanda, ahora le damos el turno a Rodrigo. Además, como hemos hablado al principio, el vestibular es uno de los signos que no satura. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, una persona pues, que ha tenido un tumor o ha tenido una operación por un tumor a nivel cerebeloso o a nivel troncoencefálico, que tiene clínica vestibular, no es para nada recomendable intentar saturar ese vestibular a base de información vestibular. Al final tendremos que tirar más de otras formas de aprendizaje, tenemos que intentar hacer como una exposición un poco gradual, pero sin llegar a umbrales altos con la visión de saturar. Al final es el mismo razonamiento un poco que el abordaje con dolor. Al final el dolor no se debe trabajar con dolor porque son unos sistemas que no saturan y que son muy aversivos. Así que, si quieres, Rodrigo, nos comenta un poquillo tus claves, tus experiencias, que creo que tienes más clínica que nosotros en este sentido. Es difícil. Primero me uno a esto último que habéis dicho. Bueno, me uno a todo lo que habéis dicho, pero a esto último con respecto al umbral, es decir, a la dosificación de la exposición al paciente a ciertos movimientos o a cierta exposición sensorial. Hay que ser precavido porque es clave, es tan fácil como que el paciente no vuelve más. O sea, así de fácil. Es decir, que te vuelves de nuevo iatrogénico. Nosotros, toda la exposición neurosensorial que hacemos en el ámbito de la reeducación, de la rehabilitación, tiene mucho impacto en el paciente. Por ejemplo, exponemos a pacientes a entornos optocinéticos, es decir, toda la habitación, en este caso lo hacemos la mayoría de las veces ya con realidad virtual, pero bueno, todo el entorno se está moviendo en una u otra dirección y el paciente está quieto. Entonces, la codificación por parte del sistema nervioso central es compleja y el sistema puede entender que hay un problema. Y a partir de ahí aparece el cortejo vegetativo, náusea, que si sigue aumentando el paciente puede llegar a vomitar. Entonces, eso es una de las posibilidades. Luego utilizamos, por ejemplo, sillones rotatorios, utilizamos ciertos tipos de plataforma que tienen diferentes tipos de movimiento. Al final, nosotros intentamos llegar al umbral, digamos, a la dosis mínima efectiva, sin que el paciente se ponga malo. Y esto es clave y eso sí que te lo da un poco la experiencia de cómo ese paciente empieza a saturar sobre la información, es decir, hace una saturación sensorial y tienes que estar pendiente de eso porque es lo que ajusta la dosis. La terapia, yo les digo muchas veces a mis pacientes, digo, mire, esto es como el gimnasio del equilibrio, ¿no? Entonces, si uno va al gimnasio y yo le doy 1 kilo, y usted se pasa un año levantando 1 kilo, intentando poner fuerte su braquial, pues esto no va a generar cambios adaptativos, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ir a hacer es una progresión en la dosis para que su sistema tolere mejor la exposición a cualquier entorno. Aquí serán entornos muy complejos y fuera serán entornos que van a ser más sencillos, por lo tanto usted los va a tolerar mejor. Pero claro, esa exposición neurosensorial que hacemos pasa sin ninguna duda por ir forzando un poco la tolerancia del sistema nervioso central a la exposición aberrante, digamos, a diferentes estímulos. Y eso claramente en ocasiones gatilla este cortejo vegetativo, que es un poco cómo dosificamos la exposición. Y desde luego es difícil al principio, tenemos más tendencia a hacer mucho,
por aquello de, no sé, siempre hay que hacer más muchas veces con el paciente, y aquí hay veces, por lo menos en trastornos del equilibrio periférico, que menos es más. Y sobre todo hay que darle un marco de trabajo al paciente. El paciente tiene que comprender por qué está metido en una habitación donde las luces o todo se está moviendo, las paredes se están moviendo. Hay que explicarle al paciente qué es lo que está haciendo. Tiene que trabajar desde un entorno de comprensión de lo que se está haciendo y desde un entorno de seguridad, donde el paciente no vea peligro en la caída, aunque muchas veces en la dosificación jugamos también con esos límites para que cuando el paciente esté expuesto a situaciones más funcionales sea capaz de tolerarlas. Sí, yo creo que al final el resumen lo ha dicho bien, que al final muchas veces es mejor tirar por dosis bajas y aumentando, al final ir tirando un poco de habituación, de fenómenos de aprendizaje más de habituación, que pasarte de esa dosis y provocar realmente una sensibilización hacia esos estímulos. ¿Por qué? Porque al final ahí está un poco lo que hemos comentado. Si tú sensibilizas, si tú te pasas de dosis, al final lo que le estás provocando es una kinesofobia al paciente, mientras que si tú lo vas exponiendo poco a poco a ambiente y a movimiento en ambientes más o menos controlados, lo que va haciendo el paciente es una codificación a la inversa y va diciendo, bueno, yo me puedo mover sin marearme tanto o estas cosas se me van habituando esos estímulos. Y aquí sí es verdad que lo iba a comentar antes, lo que pasa es que se me ha ido un poco, pero con lo de la dosis sí me parece muy interesante, porque antes Yolanda ha comentado que muchas veces tenemos pues daños troncoencefálicos con personas que simplemente el incorporarla ya tú ves que los ojos se le van completamente. Así que yo también creo que es muy importante tener cuidado, sobre todo con personas a lo mejor en mínima conciencia, personas que no se pueden comunicar, niños, que muchas veces abusamos de dosis altísimas a nivel vestibular. Es como, no, a los niños le viene bien el vestibular y al chiquillo no se puede comunicar o no se puede no sé qué, y cuando lo bajas de un columpio ves que el pobre tiene los ojos y además tiene reacciones contrarias hacia montarse en un columpio o algo. Y lo mismo me pasa con una persona con trastorno, con una mínima conciencia, que al final para nosotros una transferencia prácticamente no tiene aceleración, pero una persona con un daño vestibular, que además está en mínima conciencia, quizá la transferencia de su silla a la camilla es una dosis de vestibular bastante alta y más si no lo hacemos controlado. Entonces, mucho cuidado con esas personas que no pueden expresar tanto esa sensación, porque siempre decimos que no puedan expresarla no significa que ese sistema no lo esté codificando, que ese sistema no se esté enterando de nada. Entonces, no sé un poco qué experiencia tenéis en estos campos. Yo creo que Yolanda sí sabe de quién estoy hablando un poco y cómo hay que tener ese cuidado tanto en el manejo como en esa dosificación un poco de la dosis. Y en estos pacientes hemos dicho que es mejor quedarse corto en general o quedarse en la dosis mínima, en la dosis baja, ya con un paciente que encima no puede expresar este correlato. Es mucho mejor quedarte porque muchas veces yo veo auténticas barbaridades a nivel vestibular y sobre todo en niños. Yo en niños lo he visto en columpios, en cosas de estas que tú dices, madre mía, esta pobre criatura, si se está enterando de algo, no puede ser agradable. Sí, yo creo que lo que dice es muy importante porque es que eso estamos pensando que a lo mejor el correlato vestibular aparece cuando tú te pones a darle vuelta a la persona, ¿no? Pero es que muchas veces el simple hecho de mirar arriba y preactivar la musculatura cervical, ya hay pacientes que están teniendo correlato de vértigo y los ves por un poco lo que tú dices, ¿no? Cómo aparece, ellos no se pueden comunicar a lo mejor, en el caso que a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Con daños bastante masivos. Pero tú ves que aparece de repente un patrón extensor brutal, los ojos se le desencajan, empieza a tener nistagmos, empieza incluso a temblar, ¿no? Casi como si estuviera teniendo una crisis epiléptica. Es decir, el correlato puede ser muy potente y no hace falta que subas al paciente a un columpio o a una montaña rusa, que muchas veces con el simple hecho de una preactivación de la musculatura cervical, quizá que es algo interesante también que hablemos, por esa relación que tiene todo el movimiento del cuello, toda la propiocepción de cuello con la información vestibular, con la información de los ojos, esa triada también hay otra vez, ¿no? Entonces, pues claro,
el manejo a veces se te hace complicado y es muy importante que, pues como estábamos hablando, que encima es una persona que el grado de sufrimiento puede ser muy amplio porque está teniendo un cortejo vestibular ya muy potente, unido pues a otros signos, ¿no? Pues porque ya estamos hablando pues, de personas que a lo mejor pues, tienen muchos signos de tono, muchos signos de problemas sensitivos. Y claro, quizá algo que los fisios muchas veces nos planteamos es, si no me lo puede decir, pues no lo está sintiendo. Y no, el vestibular, por suerte y por desgracia, maneja áreas que en cualquier ser que esté vivo están funcionando y áreas que pueden generar mucho sufrimiento. Entonces, creo que sí es muy importante el que seamos sutiles y que sepamos diagnosticar y ser rápidos en valorar ese correlato que puede estar dándonos un poco la idea de que el vestibular está muy hiperexpresado, ¿no? Que está como muy sensible, porque le podemos ahorrar mucho sufrimiento al paciente que tenemos en las manos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de daños de este tipo más globales, más de tipo, pues una persona que a lo mejor está en un síndrome de vigilia sin respuesta o en síndromes que cortan mucho las respuestas motoras y está en signos parecidos a un lock-in, en fin, pacientes que son muy complejos, que no te pueden expresar el correlato y que además como que son más sensibles que algunos pacientes que sí te lo pueden expresar incluso, ¿no? Y bueno, ese manejo que tú estabas diciendo pues se hace muy complicado, ¿no? Y se hace como, pues bueno, se hace muy necesario pues que seamos muy sutiles en qué información de movimiento les estamos dando, seamos como muy soseídos, muy, como se dice aquí en Granada, ¿no? Como muy... estemos muy pendientes, ¿no? De que esa cabeza casi ni se preactive en algunos momentos y como a lo mejor esas primeras dosis de trabajo vestibular, como estabais hablando, puedan pasar simplemente por un simple reflejo mientras cambio el cuello de posición mientras está tumbado y el resto del cuerpo está súper estable, o por unos pequeños seguimientos visuales a nivel automático que me preactiven al vestibular y lo primero que tolere la persona sea esas preactivaciones vestibulares y cervicales, ¿no? Entonces, se puede llevar el gradiente, como estabais hablando, se puede llevar desde esos entornos inmersivos que cuenta Rodrigo, de te meto en una habitación, que esto parece la feria, ¿no? De movimiento de luz y de movimiento del entorno, a te preactivo de forma automática el movimiento de ojo. Entonces creo que ahí está también la maestría y la necesidad de especialización clínica en este ámbito, en el ámbito de desde un movimiento de ojos, sé cómo repercute sobre el sistema vestibular, a una realidad virtual inmersiva y sé usarlo, ¿no? No solo el tener la posibilidad de tener la aparatología, que es muy importante, sino esa fineza en entender al sistema y en entender cómo funciona y cómo puedes llegar a él y en qué momento está y en qué forma tienes que graduar. Yo creo que eso sí que es muy interesante. Perfecto, pues si os parece bien, creo yo que podemos hacer un último turno de palabras, por si se nos ha quedado algo en el tintero. Yo la verdad es que en uno de los capítulos, siempre digo que los capítulos que más me gustan son los que después me doy cuenta que no tengo ni idea, de los que me voy quedando, digo, uy, esto me lo debería repasar porque no lo tenía yo del todo claro. Entonces estos son de los capítulos que se me quedan como muchas dudas y que yo espero que la gente que le escuche también como que se le encienda la bombilla y diga, uy, esto me lo tengo que dar yo un repasito, esto me lo tengo que estudiar, aquí hay más cosas de las que yo pensaba y me le tengo que echar un vistacillo. Así que no sé, Yolanda, Rodrigo, si queréis hacer un último turno de palabra antes que despedirnos. Bueno, yo lo quiero hacer de nuevo para agradeceros para agradeceros la invitación y, bueno, animar a todos los fisioterapeutas porque en el fondo creo que realmente hay un problema social con el equilibrio.
Es decir, no hace falta ir a buscar cifras, simplemente hay que preguntar en el entorno quién se marea, quién tiene no sé qué, quién tiene no sé cuánto, quién se cae. Y yo creo que es una parte de la fisioterapia que particularmente en España, y digo bien particularmente en España, aunque tenemos grupos interesados en eso, pero no tenemos quizás ese correlato, volviendo a la idea clínico, ¿no? Tenemos a fisioterapeutas, a un buen grupo de fisioterapeutas volcados en estos pacientes, que son muchos. Parece que nos tenemos que dedicar a otras cosas, o quizás, no sé, quizás sean corrientes o modas, si queréis, y esto a lo mejor no está de moda, pero me es sorprendente, y eso que ha avanzado mucho la fisioterapia en este ámbito. Todavía como falta de alguna manera la instalación de profesionales para cubrir la demanda asistencial en todos los ámbitos, ya no solo en neurología, geriatría, es decir, son grandes grupos de población que tienen necesidades en el ámbito de los trastornos del equilibrio y que la fisioterapia es una de las mejores soluciones, como les decía, y eso sí que lo dice la evidencia, con niveles de evidencia muy altos sobre la eficacia de las intervenciones. Así que yo por mi parte sería eso lo que querría aportar. Pues yo también agradecer el rato y a Rodrigo que haya estado, porque siempre se aprende mucho y ampliando voces y aprendiendo de la gente que es especialista en algo, pues siempre uno saca un montón. Yo creo que esto puede dar también para abrir la veda y que nosotros mismos o la gente pues se vaya interesando sobre otros temas en este ámbito, ¿no? Porque hay muchos temas que tocar, pues porque al final debería ser, como estabas diciendo tú, prácticamente una especialidad, ¿no? Entonces, yo creo que da para hablar mucho, no solo del funcionamiento, sino, pues eso, a mí se me quedan cosillas como, pues mira, vamos a hablar de cómo funciona, por ejemplo, la realidad virtual y qué pros y qué contras puede tener en pacientes de este tipo, ¿no? La cantidad de artículos, porque es verdad que está creciendo mucho la evidencia en este ámbito, hacer diferenciaciones entre trastornos de equilibrio, pues lo que tú decías, en distintas poblaciones, ¿no? Y cómo se comporta el control postural y qué cosas podemos entrar a que sean más como dentro de la patología o dentro del envejecimiento normal, ¿no? Y qué abordajes podemos nosotros proponer como fisio. Entonces yo creo que da para charlar más veces si os apetece, pero ya te digo que desde aquí súper agradecida de haber echado un ratillo de charla, porque la verdad es que yo también he aprendido un montón de cosas. Y nada, yo por mí, cuando queráis, pues podemos hacer alguna charleta más. Siempre de un capítulo sacamos unos cuantos. Yo creo que sí, que esto se puede profundizar, podemos o mirar en algún artículo o mirar técnicas específicas o profundizar un poquillo el vestibular, porque como bien comenta Rodrigo, es algo muy frecuente, es algo que casi todos los fisios ven patología vestibular, pero que muy poco estamos formados en eso. Entonces, yo sí considero que es bastante importante. De hecho, una de las recomendaciones que os doy, que sigáis a Rodrigo en redes sociales, que es @autobalance, ¿no? Sí. Os lo dejaremos por detrás. Gracias. No, y que hagan una formación con él a toda la persona que se quiera dedicar, porque yo personalmente, por lo menos así en el panorama nacional, me parece de los más punteros, tanto en formación como en divulgación. Así que nada, Rodrigo, muchísimas gracias. Esperemos poder contar contigo otro día de otro tema, porque al final aprendemos muchísimo y es muy interesante, y sobre todo lo que yo siempre digo, que lo importante son estos capitulillos en los que se te enciende un poco la bombilla. Así que nada, muchísimas gracias también a todos los que nos habéis aguantado durante toda esta temporada, que ha sido bastante larga. Capítulo ya 40 entre las dos temporadas, y nada, pues despedirnos y decir que en septiembre volveremos. Tenemos ya varias colaboraciones también ya medio apuntadas. Esperemos que se incorpore la sección de neuropsicología. Y nada, disfrutad muchísimo del verano, disfrutad muchísimo de este descanso, y nos vemos en septiembre con muchísima más neurociencia y, como siempre decimos, que el movimiento os acompañe. Así que muy buenas noches, muy buenas tardes y hasta luego. Buenas tardes.